últimos días han aparecido tres encuestas que parece que no reflejan grandes cambios. Bueno, de hecho es que no los reflejan, están muy estables. Pero a pesar de eso yo creo que hay datos, y además hay coincidencias en los datos, que me parecen muy interesantes y de las que os quiero hablar. Para empezar, os voy a leer esos datos para que tengáis vosotros también en la cabeza todo el conjunto, que yo creo que es importante. La primera encuesta es la de Sigma 2, una empresa de las importantes que ha hecho para el mundo, para el periódico El Mundo. En ella el PP estaría en un 33,6%, habría perdido 2 décimas en el último mes, el PSOE en un 27,4%, habría ganado 2 décimas, como veis no son grandes movimientos, y Vox estaría en el 16,2%. Ganaría en este caso 3 décimas. Tampoco es un gran movimiento, pero mantiene esa tendencia alcista. Más abajo, Sumar 7,5, Podemos 4,2, tampoco con grandes movimientos. La segunda de ellas, Sociométrica, está en el 33, para Sociométrica, mejor dicho, el PP está en el 33,7%. Como veis, una décima de diferencia respecto a la otra. Y bajaría en este caso 3 décimas. También un movimiento que no es muy importante. El PSOE, muy parecido, como veis, a lo de antes, estaría en el 27,2 y subiría 3 décimas. Y Vox aquí está un poco más arriba, 16,9, pero sigue siendo un dato muy parecido, también subiría 3 décimas. Una cosa importante, tanto en esta como en la otra, el PSOE sigue un punto por debajo en las dos, en esta de hecho bastante más, 1,8 puntos por debajo del dato que tenía en mayo, es decir, del dato antes del informe de la UCO y el encarcelamiento de Cerdán. A mí eso me parece uno de los grandes datos y luego os contaré por qué. Sigo para abajo, Sumar 6,6, sube 4 décimas, Podemos 3,5, baja 4 décimas, ahí van los de Irene Montero y Yolanda Díaz repartiéndose según el mes de una forma más o menos el electorado que tienen. La última encuesta, Amalgama Métrica, que en este caso es para Voz Populi, y en este caso la diferencia respecto al anterior no es de un mes, sino de 2 meses, y eso nos explica también un poco que esas diferencias son mayores. Pero fijaros, el resultado es muy parecido. PP 33,6, perdería 8 décimas, como digo, en 2 meses, el PSOE 26,5, más abajo todavía que en las otras, ganaría 7 décimas en esos 2 meses, y también estaría algo más de un punto por debajo del resultado que tuvo en mayo. Vox, esta es la diferencia más grande entre las tres. Vox estaría, según esta encuesta, en un 18,6 y en 2 meses habría ganado nada más y nada menos que 2,6 puntos. Yo siempre os digo que cuando en las encuestas hay datos que como que se salen mucho de la media, a mí me hacen sospechar un poco. Cuando digo sospechar, no digo que es que haya nada raro, es decir, pero que es un dato que me resulta un poco menos creíble por esa diferencia, no porque sea Vox ni nada, sino simplemente porque en encuestas que son muy parecidas se sale, es lo único que rompe un poco esa similitud. Y bueno, finalmente Sumar 6,2, sube 2 décimas, Podemos 4,1, baja 6. Como vemos, la tendencia de Sumar parece un pelín alcista, mientras la tendencia de Podemos parece un pelín bajista. Es que claro, no lo pueden hacer peor ni unos ni otros. En cuanto a escaños, que es un tema muy interesante, y las tres encuestas hacen asignación de escaños. Para Sigma 2, PP 144, PSOE 110, Vox 55, Sumar 11, Podemos 2, eso ya nos importa menos. La suma de PP y Vox llega nada más y nada menos que a 199 escaños. Para Sociométrica, PP 146, vemos que el dato es muy parecido, PSOE 105, un pelín menos, Vox 56, de nuevo la suma, justo 200 escaños. Y para Amalgama Métrica, PP 145, PSOE 105, se repite el dato del anterior, y Vox, claro, como está más alto, pues también está más alto en escaños, 62. La suma de PP y Vox en este caso sería de 207 escaños, pero yo creo que sea 207 o 198 es un poco irrelevante. El tema es que todas las encuestas colocan esa suma, esa nueva mayoría alternativa, o si queremos verlo así, la mayoría que tiene la oposición en los 200 escaños, que como digo, es una auténtica barbaridad. De hecho, históricamente, si lo miramos, nunca la derecha, o la suma del centro, la derecha, o como queramos llamar todo esto, ha tenido un resultado así. Claro, todavía tenemos que ir a las elecciones y que lo tengan, pero bueno, el hecho es que sería algo histórico. Las conclusiones que podemos sacar a la vez de todo esto: el PP está estable, aunque sí que es cierto que tiene una trayectoria mediocre, que tal y como está el Partido Socialista, no sé, parece que debería aprovecharse un poco más de eso que parece, no sé si llamarlo un desmoronamiento, pero una situación muy complicada. Pero el que se está aprovechando de esa situación, sea de una forma más o menos constante pero moderada, o de una forma muy
potente como pone la última encuesta está siendo Vox, así que bueno, no sé, yo creo que el PP debería, y lo he dicho ya en alguno de estos análisis, debería empezar a replantearse un poco qué es lo que puede hacer, porque por ahora las cuentas le siguen saliendo, pero claro, cuanto más decrezca el PP, si sigue decreciendo aunque sea poco a poco, y más crezca Vox, pues la situación de cara a una posible alianza postelectoral pues va a ser muy diferente, ya no digo a una posible alianza preelectoral, que eso sería tema para otro comentario más adelante. El PSOE sube un poco, pero no remonta, y a mí me parece que este es el dato más significativo de la encuesta, el hecho de que en todas está todavía claramente por debajo de lo que pasó, de lo que tenía en mayo, y mira que han pasado meses desde entonces y que ha habido noticias con las que todo se ha ido marullando. Sí, es cierto, no ha habido ninguna noticia tan potente como lo que fue el informe de la UCO sobre Cerdán, pero ¿cuánto tardará en llegar la próxima noticia potente? ¿Cuánto tardará en llegar la próxima entrada en la cárcel o la próxima condena de un personaje destacado? Es decir, el PSOE, está a merced de que le vuelvan a dar un cerdanazo y no es capaz de recuperarse, no ha sido capaz de recuperarse del anterior, entiendo que no sería capaz de recuperarse de la próxima noticia que tenga ese impacto, que está claro que muy pocas noticias lo tienen, hemos visto cosas tremendas y no pasa nada, pero alguna habrá, eso estoy seguro, y de eso se encargarán los tribunales y la UCO, alguna habrá antes o después que sí que realmente vuelva a tener un impacto llamativo, a lo mejor no tan fuerte como lo de Cerdán, pero que vuelva a marcar un escalón de bajada. Yo creo que esa es claramente la trayectoria que va a describir el PSOE en los próximos meses, si las cosas pasan más o menos tal y como las estamos viendo venir, tal y como están pasando hasta ahora. Y Vox, que sube, que está en máximos y que la verdad es que nada, no parece, digamos, la situación para los de Santiago Abascal parece inmejorable. Siguen estando, eso sí, muy lejos del Partido Popular, y no sé hasta qué punto cuando se enfrente la estrategia que tiene, estrategia muy dura, casi más dura contra el PP que contra el PSOE, no, casi no, más dura contra el PP que contra el PSOE, no sé eso cuando realmente se enfrenten las urnas, por ejemplo en las próximas elecciones autonómicas que pueda haber, cuál será el resultado que saquemos, que salga de eso. Pero bueno, habrá que verlo, y por ahora, al tenor de los datos demoscópicos, que es lo que analizamos aquí, hay que reconocer que les está yendo muy bien. Como digo, el dato más relevante probablemente sea también, o el otro dato más relevante, es esa suma de 200 escaños. Yo sé que, claro, se habla mucho de que no va a ser una alianza posible, que no hay, yo no sé qué forma tendrá digamos, ese pacto post-Sánchez para sacar al PSOE de la Moncloa, pero que va a haber pacto, eso es seguro, porque ninguno de los dos partidos podría afrontar una repetición electoral, por ejemplo, o podría afrontar simplemente el futuro si no hace eso, que es la número uno de las reivindicaciones del electorado de los dos partidos, sin ninguna duda. Por último, hay que hablar de la situación del PSOE. Como os decía antes, yo creo que los socialistas están a merced del próximo escándalo, a merced del próximo informe de la UCO, y además no solo tienen esa serie de problemas legales, no sé, empieza a haber juicios, está el fiscal general en el Supremo, pronto estarán también juzgándose el hermano de Sánchez, otros, es decir, empieza a haber noticias, verdaderas cargas de profundidad en la justicia, y eso yo creo que les va a seguir afectando. Ya hemos visto que lo de Cerdán les ha hecho un daño del que no han sido capaces de recuperarse más de medio año después. Además, no solo se enfrentan a esos problemas legales, sino que están en una situación parlamentaria, se ha hablado mucho, algunos habréis visto un vídeo que hice diciendo que era el único que pensaba que lo de Junts tenía recorrido, esta rotura del pacto, y sigo pensándolo, y de hecho Junts ha hablado ya de que va a vetar todas las leyes del PSOE, y además se empieza a hablar también de otro fenómeno que sería muy interesante, que es que no solo vetase las leyes del PSOE, sino que empezase a aprobar leyes del PP, digamos que pactasen Junts, el PP y por supuesto Vox, que también serían necesarios sus datos. Hombre, ¿en cuánto tiempo puedes resistir una legislatura en la que tú no puedes aprobar leyes y la oposición sí que te está aprobando leyes? Pues mira, con Sánchez cualquier cosa es posible, pero a mí me parece una situación endiablada. No tienen presupuestos, como digo, no tienen esa mayoría en el Congreso, así que veo muy pocas posibilidades, ya no de que siga la legislatura más o menos tiempo, que eso pues probablemente solo está en la cabeza de Sánchez y no sabemos, sino muy pocas posibilidades de hacer cosas que hagan cambiar este panorama demoscópico, que como digo, pues está más o menos de capa caída, está bastante peor que hace algo más de medio año, y que va a ser muy difícil que pueda remontar.